Queridas hermanas y hermanos, en una pintura que mandé a hacer en esta parroquia en honor de los médicos que murieron durante la pandemia, pero pensando también en los médicos que han muerto en las pestes, en las guerras a lo largo de la historia y que lamentablemente no son reconocidos como santos. Por eso yo le puse a esta pintura que Víctor les está mostrando en este momento, los santos desconocidos. En esta pintura, además de representar 7 rostros con distintas características para que hablen de los médicos en todo el mundo que ayudan a la salud corporal, que ayudan a no perder la vida, están también detrás de ellos muchos rostros, como si fueran nubes con cubrebocas, y son aquellos rostros desconocidos de gente que salvó la vida, pero la perdió. Ellos son imágenes de Jesucristo, que por dar la vida a otros, la perdieron. Pero en este cuadro, además de haber pintado a la Divina Providencia como 3 inyecciones que atacan al COVID, porque ¿cómo se construyó? ¿Cómo se construyó la medicina? ¿Cómo se construyen los caminos para atacar el mal? Gracias a que Dios nos provee de ciencia, a través de elementos químicos, a través de elementos naturales, para combatir el mal. Pero en esta pintura también quise poner en el lado derecho el caduceo famoso, este bastón que los médicos utilizan con una serpiente, porque la serpiente tiene una característica. La serpiente tiene la característica de que cuando va a renovarse, deja su piel en el piso como si fuera un ser que ya murió y sale completamente de esa piel vieja una nueva piel. Por lo tanto, desde la antigüedad la serpiente significaba algo que tenía que ver con la medicina, algo que tenía que ver con que se sacara de lo profundo de la muerte, se salvara de la muerte a los enfermos. Pero en este caso no quise que se convirtiera solamente en un bastón, sino que fuera una cruz, para recordar que el que ve la cruz, el que ve la serpiente en el desierto, se salva. Y el que no ve la cruz con fe, el que no ve la serpiente con fe, se muere. Ay, Padre, ¿de qué nos está hablando? Bueno, precisamente para entender la lectura del Evangelio, hay que remontarnos al tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés, ¿qué había hecho Dios? Dios había sacado al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo llevaba a la tierra prometida. ¡Qué gran regalo! Dios fiel a su pueblo, Dios amando a su pueblo. ¿Y qué es lo que pasó apenas cuando el pueblo había salido? Un poquito después, el pueblo empieza a renegar contra Dios y contra Moisés, porque no tenían toda la comida y todo el agua que querían. Como si cuando una persona está buscando algo importante, todo se va a dar peladito y en la boca. No, evidentemente había que entender que salir de la esclavitud para llegar a una tierra prometida iba a implicar un poco de esfuerzo, pero bien valdría la pena. Pero ¿qué es lo que hizo el pueblo ante esta circunstancia? Empezaron a murmurar contra Dios y contra Moisés, y Dios dijo, tengo que darles una lección. ¿Y cuál fue la lección? Que aparecieron serpientes y empezaron a morder a todos los del pueblo. Y claro, cuando el pueblo vio que las serpientes venenosas empezaban a ocasionar muerte, fueron con Moisés y Moisés tuvo que interceder por el pueblo. En lugar de decir al pueblo, ustedes friéguense, no. Ahí está Moisés intercediendo por el pueblo y Dios le pide algo curioso. Moisés, haz una serpiente de bronce y aquel que vea la serpiente de bronce y crea en el poder de Dios, no morirá. Y el que vea la serpiente y no crea en Dios, no se salvará. Con esto nos queda claro que la serpiente no era la que realizaba el milagro, sino la fe en Dios y el Dios en el cual se creía. Porque de repente alguna gente pensará que Dios hizo un amuleto. No,
Es un signo, y con esto también se nos da a entender que Dios no está en contra de las imágenes, sino que cuando les damos el sentido exacto, no hay ningún problema. Entonces queda claro, el que vea la serpiente y crea en Dios, se salvará. Este episodio, como lo hemos escuchado en el Evangelio, Cristo lo recuerda. Cuando le piden una señal, Cristo les dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto en un palo, así también tendrá que ser levantado el Hijo de Dios. ¿Cómo que va a ser levantado el Hijo de Dios? Sí, ¿y a qué nos remite esto? Una serpiente en un palo. ¿Quién más estuvo en un palo crucificado? Cristo. Comparando la serpiente con un palo y Cristo con un palo, los dos son elementos. El que vea esto y crea en Dios se salva. Con esto está dando Cristo la primera pauta. Me van a levantar como la serpiente en la cruz. Y el que me vea crucificado y crea en mí, en mi amor, en mi misericordia, se salvará. Pero también viene otro significado. ¿De dónde fue levantado Cristo después de estar en el sepulcro? Levantado del sepulcro y llevado a la presencia de Dios, resucitando y ascendiendo a los cielos. El que me vea resucitado y crea en mí, se salvará. Por eso Cristo nos enseña a entender que la fe en Él, no en amuletos, no en otra cosa, es la que verdaderamente nos salva. Y lamentablemente todavía hay gente que conoce la historia de Cristo, ve una cruz donde Él está entregando su vida y no cree en el amor de Dios. ¿Qué se puede hacer con alguien que no quiere creer, que no quiere salvarse, que no se quiere acercar a Dios? Por eso dice el Evangelio, aquel que no cree ya está condenado. Aquel que no cree en sí mismo ya está condenado por su baja estima. Aquel que no cree en el futuro se quita la vida porque piensa ¿para qué vivo? Aquel que no cree en la pareja pues nunca se une en matrimonio. Aquel que no cree que las cosas van a estar mejor nunca lucha. Y por supuesto aquel que no cree en Dios se condena a sí mismo porque Dios le ofrece la salvación pero aquella persona no la quiere. De tal manera que ahí entendemos nosotros en tiempo de Moisés que el pueblo fue infiel y por esto aparecieron las serpientes. Yo no diría, bueno, después de esa lección el pueblo ya aprendió, ¿verdad, Padre? Cuando la gente no quiere aprender, no aprende. Y por eso voy a hablar ahora de la primera lectura. Hace 8 días recordamos que hacia el año 1000, Salomón, el hijo del rey David, construyó un templo en Jerusalén sobre el monte donde años atrás Abraham iba a sacrificar a su hijo, por lo que ese lugar, Jerusalén, se consideró sagrado. Salomón embelleció el templo con elementos maravillosos y colocó dentro, en la parte más sagrada, un candelabro de 7 brazos llamado menorá, que siempre tenía las luces encendidas y además, lo más importante, colocó el arca de la alianza que contenía los 10 mandamientos. Con esto se entendía que la palabra de Dios y especialmente sus mandamientos eran lo principal, el centro del templo. También se entendía que el candelabro representaba la luz de la fe y la fidelidad a Dios que siempre deben mantenerse encendidas. Sin embargo, como veíamos también hace 8 días, después de algún tiempo, muchos judíos se olvidaron de la fe verdadera, de la fidelidad a Dios y del cumplimiento de sus mandatos, por lo que el templo perdió todo su significado. ¿Se acuerdan? Hace 8 días, Cristo llegó y vio que el interior del templo, no la parte de fuera donde se permitía la venta, el interior del templo estaba convertido en un mercado, así que había perdido todo su significado. Ciertamente que los judíos podían enorgullecerse del templo, pero no podían enorgullecerse de la espiritualidad que llevaban porque habían caído en la idolatría, la injusticia y el egoísmo, rompiendo la alianza que Dios había hecho con ellos. En la alianza que se hizo en el monte Sinaí,
Dios se comprometía a guiar, cuidar y proteger al pueblo, pero el pueblo se comprometía a ser fiel a Dios y sus mandatos. Dios cumplió su palabra, pero lamentablemente el pueblo no. El pueblo rompió la antigua alianza. Por eso Cristo en la última cena dice, esta es la nueva y eterna alianza que se sella con mi sangre. ¿Por qué? Porque la primera alianza que se hizo con Moisés, el pueblo la rompió. Ante esto, con la finalidad de que el pueblo recapacitara sobre sus malas acciones y se convirtiera, Dios decidió enviarles a varios profetas, primero uno, luego otro y otro más. Muchos profetas, pero lamentablemente el pueblo no quiso escucharlos, los ignoró e incluso los mandó matar. Esto hizo que, para que comprendieran que el templo, sin el cumplimiento de los mandamientos, no servía de nada, Dios permitió que los caldeos, bajo el mando del rey Nabucodonosor, no solo invadieran Jerusalén y destruyeran el templo, sino que se llevaran a todos los judíos como prisioneros a Babilonia, incluyendo su rey y sus sacerdotes. Así, el pueblo entendería que por haberse vuelto esclavos de la idolatría y del pecado, ahora serían esclavos en Babilonia. Y como bien dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido, solo hasta que los judíos se vieron lejos de su tierra, en una tierra extraña, como esclavos, con sus familias divididas, con limitaciones de todo tipo, sin templo y sin la protección de Dios, se dieron cuenta de lo que había ocasionado su pecado e infidelidad. ¿Cuántas veces se suele repetir esto también en nuestros días? ¿Cuánta gente pierde el trabajo, una amistad, una pareja, una familia e incluso la vida por alejarse de Dios y no vivir los valores del Evangelio, por ser infieles a sus principios, a sus valores, por ser infieles a su pareja, a su trabajo, a su país? ¿Cuánta gente piensa que está ganando su vida y por el contrario la pierde? ¿Cuántos jóvenes piensan que están ganando su vida al conseguir dinero fácil, robando, pero terminan en la cárcel o asesinados? ¿Cuántos piensan que con la droga se olvidan de sus problemas, pero en realidad los aumentan? ¿Cuántas personas piensan que obteniendo riquezas como narcotraficantes ya la hicieron, pero también terminan traicionados por sus propios compañeros o masacrados por otros grupos que pelean las zonas de venta? ¿Cuántos gobernantes creen que por estar en el poder pueden hacer lo que quieren y terminan siendo odiados por su propio pueblo, quedando como una vergüenza en las páginas de la historia? Afortunadamente, como lo recuerda la Sagrada Escritura y también la ópera Nabucco, esta ópera de Verdi, los hebreos se dieron cuenta de lo que habían perdido y arrepentidos y llorosos pidieron perdón a Dios con la certeza de que no lo merecían. Verdi, el famoso Giuseppe Verdi, cuando escribió esta ópera, lo hizo muy bien. Los judíos ya habían sido llevados a Babilonia y allá todos tristes empezaban, va pensiero, bueno, este canto es, mi pensamiento va hacia ti, Jerusalén, a ese lugar donde yo nací, donde yo vivía, donde teníamos el templo. Algo parecido a lo que los mexicanos de repente, cuando tienen que estar en otro lugar, dicen, qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Exactamente. Cuando ya no está uno en aquel lugar que amaba, con las circunstancias que tenía, uno dice, ¿cómo fui a perder esto? Pues bien, afortunadamente esto hizo que sucediera algo maravilloso. La Sagrada Escritura nos recuerda que los hebreos se dieron cuenta de lo que habían perdido. Pidieron perdón a Dios con la certeza de que no lo merecían. Y al suceder esto, al no tener ya el arca de la alianza con los mandamientos ni un templo, cada uno comenzó a guardar en su mente y en su corazón
como templo de Dios los mandamientos. Cada persona dijo, voy a ser yo un templo de Dios. Y comenzaron a esforzarse en cumplir los mandamientos. Se estaba dando un milagro. Los mandamientos ya no estarían escritos en tablas de piedra como las que le dio Dios a Moisés, sino ahora ¿en qué estarían escritos? En los corazones de la gente. De hecho, ¿saben ustedes cuándo desaparecieron las tablas de Moisés? ¿Saben en qué momento se destruyeron? Bueno, alguna gente piensa que están por ahí escondidas. De hecho, la película que se llama En busca del arca perdida de Indiana Jones trata de eso. Ahí está Indiana Jones. Es que esas tablas tienen que estar ocultas ahí en Egipto. Vamos a buscarlas porque el que las tenga tendrá poder y Hitler va a tener poder. Pues una fantasía. Pero en realidad las tablas de piedra con los 10 mandamientos desaparecieron precisamente cuando se destruyó el templo. Dios ya no quería que sus mandamientos estuvieran en piedras, sino en los corazones de las personas. Y como Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, decidió darle otra oportunidad al pueblo que estaba preso, esclavo en Babilonia. ¿Qué hizo? De la misma manera en que se valió del rey Nabucodonosor, un caldeo que no era hebreo, que no era judío, para la destrucción de Jerusalén, ahora se valdría de otro rey, Ciro, un rey persa, tampoco hebreo, repito, para permitir el fin del exilio y el regreso de su pueblo a Jerusalén. Bajo estas circunstancias, los persas, con Ciro, conquistaron Babilonia bajo el mando de este rey, y al ver que los hebreos habían sido llevados a aquel lugar por la fuerza, les concedió la libertad. Y no solo eso, sino que les ayudó a regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad, sus murallas y su templo. Esta historia narrada en el libro bíblico de las Crónicas es una historia más de infidelidad del pueblo, pero de perdón de parte de Dios, del pecado del ser humano y por otra parte de la misericordia de Dios. Y por lo tanto, esta lectura nos invita a reconocer humildemente en este tiempo de Cuaresma nuestras infidelidades para convertirnos y, como el Hijo pródigo, regresar al Dios Padre amoroso que se vale de todas las circunstancias para salvarnos. Así que hoy tendríamos que preguntarnos, ¿Dios se ha mantenido siempre fiel a mí? ¿Yo me he mantenido fiel a Dios? Ojalá que, si no lo hemos hecho, recapacitemos y regresemos nuevamente a ese Dios amoroso y veamos, como nos dice la lectura, a Cristo levantado en la cruz, que es nuestra salvación.